Buenos Aires, principios del siglo XX, una ciudad que crece sin control, atravesada por la inmigración masiva y la violencia cotidiana. Entre conventillos, pasillos estrechos y niños abandonados a su suerte, comienza a gestarse una historia que marcará para siempre la criminología argentina. Un niño, orejas grandes, mirada perdida, un fósforo encendido. Así empieza la vida de Cayetano Santos Godino, apodado el Petiso Orejudo. Vamos a recordar su infancia. Cayetano nació el 20 de octubre de 1896 en Buenos Aires, hijo de dos inmigrantes italianos de bajos recursos. Su padre, Fiore Godino, era farolero. Cada noche recorría las calles cargando una vara y un paquete de fósforos. ¿Para qué? Para encender los faroles de la ciudad. Su madre, Lucía Rufía, vivía sometida al abuso constante de su marido. En ese ambiente de golpes, gritos y miseria, Cayetano creció prácticamente sin contención. Dormía en una habitación húmeda rodeada de violencia y escuchando el sonido de los fósforos de su padre. Ese pequeño gesto se convertiría en una de sus obsesiones más profundas. Desde los primeros años mostró señales de desconexión emocional, falta de empatía, conductas agresivas y aislamiento. Pasó más tiempo en las calles que en la escuela. A los 7 años, Cayetano comenzó a mostrar un comportamiento que llamaría la atención de los vecinos. Prendía fuego a todo lo que se encontraba: papeles, trozos de madera, puertas y colchones. Le fascinaba el fuego y le gustaba usarlo. Los incendios eran pequeños pero suficientes para provocar alarma. Nadie sospechaba que aquello era solo un preludio. El fuego, el mismo que veía en manos de sus padres cada noche, se había convertido en una obsesión, pero no se conformó solo con eso. Poco después comenzaron las agresiones a otros niños, al principio empujones o golpes sin motivo, pero pronto algo más oscuro empezó a suceder. Vamos a recordar los primeros ataques. Los ataques se volvieron más violentos. Entre las víctimas están varios niños cuyos nombres quedarían registrados años después. Ana Neri es una de las primeras víctimas y es vecina de Cayetano. Con solo 18 meses de edad es golpeada en la cabeza con una piedra. Afortunadamente es detenido por un agente del orden. Esa misma noche es puesto en libertad, pues solo cuenta con 8 años. Miguel de Paoli es golpeado y asfixiado hasta perder el conocimiento. Severino González es atacado brutalmente en un descampado. Catalina Naurier, Carmen Gittoni, Artura Laurora, niños y niñas pequeños sorprendidos por un adolescente silencioso de baja estatura y mirada inexpresiva. Las motivaciones eran siempre las mismas: la posibilidad de controlar, de someter y de infligir dolor. En 1906, su propio padre acudió a la policía. Había llegado al límite. Cayetano, con apenas 10 años, fue detenido y enviado al depósito de contraventores el 24 de noviembre, una especie de cárcel para menores y adultos pobres considerados peligrosos. No era lugar para un niño, pero Cayetano nunca había sido tratado como tal. Tras su salida del depósito no hubo rehabilitación, ni tampoco seguimiento. Volvió directamente a las calles y los ataques continuaron. Cayetano se volvió experto en atraer a niños pequeños con excusas y promesas. Los llevaba a lugares apartados donde los golpeaba, quemaba o intentaba estrangular. Casas en construcción, galpones o patios de conventillos. Los crímenes eran mencionados en voz baja, la policía los registraba como incidentes aislados. Nadie unía las piezas y Cayetano se volvía más audaz y peligroso. Vamos a recordar la primera víctima mortal. El 13 de diciembre de 1912, en el barrio Parque Patricios, un niño de 3 años jugaba cerca de su casa. Su nombre, Gesualdo Bebé Giordano. Cayetano lo vio, se acercó, lo tomó de la mano y lo llevó a un descampado. Allí repitió un patrón que había ejecutado muchas veces antes: golpes, estrangulación y violencia desmedida. Finalmente lo terminó, aplastando su cráneo con un ladrillo. La búsqueda del niño movilizó al barrio entero y esa misma noche encontraron el cuerpo. Los vecinos habían visto a Cayetano con él. La policía lo detuvo al día siguiente. Durante el interrogatorio confesó ese crimen y varios más. Destacaremos la desaparición de María Rosa Feis en 1906, de solo 3 años, un caso nunca resuelto. El petiso se autoinculpó, pero no pudo ser hallada debido a la existencia de una construcción de 2 pisos en el terreno. Se considera que podía haber sido su primera víctima, pues nunca apareció. Vamos a mencionar un poco el contacto que tuvo el petiso con el positivismo de Lombroso. Lo que siguió fue un desfile de médicos, criminólogos y periodistas. La figura de Cayetano se convirtió en un objeto de estudio y morbo nacional. Bajo los métodos del positivismo de Cesare Lombroso, los peritos midieron su cráneo, su mandíbula, sus orejas, sus manos, su cuerpo entero, incluso sus órganos. Buscaban en su anatomía señales de criminalidad innata. Lo diagnosticaron como degenerado, imbécil, sádico y bestial. Buscaban al criminal nato, pero ninguno observó su historial. Nadie habló de la violencia doméstica, del abandono, de la pobreza extrema, de la infancia sin protección. Finalmente fue enviado al Hospicio de las Mercedes, donde pasaría casi 10 años. Y vamos a recordar su estancia en el manicomio. El hospicio no era un lugar de tratamiento, era una institución marcada por trabajos forzosos, electroterapias experimentales, castigos físicos, explotación laboral y condiciones indignas. Allí su agresividad creció, agredió a internos y a trabajadores, cada vez más aislado, cada vez más violento. Los médicos consideraban su caso incurable.
Recordemos su estancia en prisión. En 1923 es trasladado al penal de Ushuaia, la cárcel más austral del mundo, conocida como la cárcel del fin del mundo, un lugar helado, inhóspito, completamente aislado, donde los presos trabajan para sostener el funcionamiento del presidio y de la ciudad. Cayetano fue rechazado por todos. Los demás internos lo veían como un peligro, incluso dentro de este mundo criminal. El episodio final ocurriría años después. Los presos habían adoptado un gato como mascota, uno de los pocos elementos afectivos en un entorno tan hostil. ¿Qué hizo Cayetano? Lo que había hecho muchas veces, lo terminó. La respuesta fue inmediata y brutal. Una golpiza feroz, salvaje, que lo dejó al borde de la muerte. Días después, el 15 de noviembre de 1944, se apagó en su celda. Tenía 48 años. Su final no se investigó. No hubo autopsia oficial, no hubo justicia, a nadie le importó. Terminó como vivió, sin cariño, sin afecto y abandonado. El petiso orejudo quedó en la historia como el primer asesino serial de Argentina, pero detrás del mito hay otra lectura, la de un niño formado en la violencia, abandonado por su entorno, utilizado por la ciencia como experimento y por las instituciones como un ejemplo de degeneración. Un niño que nunca fue niño. Un joven cuya trayectoria criminal fue ignorada hasta que fue demasiado tarde. Un hombre que vivió y terminó dentro del sistema que lo creó. Su historia, hoy en día, sigue siendo una de las más inquietantes de la criminología latinoamericana. No quiero terminar este vídeo sin despedirme de mis seguidores argentinos. Poned un comentario para que pueda saludaros.